Estamos presentando Transformación Clave. Estamos de vuelta, estimados y estimadas. Seguimos aquí con Daniel Vercelli, que se cambió de polera porque estaba de coconductor y ahora es nuestro entrevistado. Así que vamos con esa nueva cortina, aunque seguimos en el mismo mundo, pero démosle. Transformación Clave. Sostenibilidad. Bueno, como saben, Daniel es socio y managing partner de la consultora Manuya, director de empresas, Ambition Loop, con Gonzalo Muñoz, el ex champion de la COP25. Ya, no me equivoqué. Y bueno, hace poco sacó una columna, no sé dónde la sacaste, Daniel, pero ¿en tu casa? No. Sí. No, son bromas. En mi Facebook. En tu Facebook. Oye, pero que tiene que ver con algo muy importante que de alguna forma lo mencionamos con Guto, con el gerente general de Nature Chile, y hay una metáfora, o se usan el juego de palabras de la canción de Simon and Garfunkel, de El puente sobre aguas turbulentas. Bridge over troubled water. La podríamos hasta poner. Gran canción. No, muy bueno Simon and Garfunkel. Hace tiempo que no lo escucho, hay que retomar. Yo me acuerdo también Cat Stevens, todas esas cuestiones. Hace rato que las tengo botadas, pero bueno. Y que tiene que ver con esta lógica de, bueno, qué está pasando geopolíticamente en el mundo, y eso desafía mucho a los líderes en sostenibilidad. ¿Cómo se tienen que manejar? Daniel le preguntaba a Guto, bueno, ahí están poniendo freno a mano, están cambiando un poco las cosas, y Guto le contestaba, el que tiene un compromiso real, hay que ser coherente y cosas por el estilo. Pero cuéntanos un poquito, Daniel, ¿cómo lo ves? ¿Qué está pasando con lo que hace Trump? ¿Cómo influye en las empresas americanas? En los consumidores, porque al final también estas cosas, cuando tú tienes una población grande, la mitad, que vota por un candidato que no le gusta el DEI, por ejemplo, ¿cómo se llama? Influye sobre la empresa. Oye, parece que mándale un WhatsApp. No, yo le mando. No, mándale a Guto un WhatsApp porque se le quedó el teléfono a la Thais, también de Natura, que está acá adentro. Mientras yo estoy aquí conversando, tú se lo mandas con calma. Sí. Bueno, a ver, te quiero ver aquí chateando y siendo entrevistado. Ya, vamos. Vaya a experimentar lo que vive mi mujer, mi señora. Ya, veces. Conversando y tú chateando. Está bien, trabajando. Me tiran la oreja con mucha razón. Mira, lo que estamos viendo es que las aguas están turbulentas y están turbulentas, como bien decías tú, para todo el mundo, para los consumidores, para las empresas, para todos, porque lo que hace un país tan importante, una economía tan importante como la de Estados Unidos, sin duda que tiene implicancia en todas partes. Y esas aguas turbulentas, que tienen que ver con desregulación en algunos casos, tiene que ver con despriorización en otros casos, etcétera. Yo, optimistamente, quiero ¿Y eso es de regulación a nivel estatal o también impacta, o han sacado leyes que impactan a las empresas? No, les quitan normativas que antes los obligaban a algo. Claro, exactamente. Pero yo, ¿por qué digo que lo que tenemos que construir es un puente? Es porque creo que estas aguas turbulentas van a ser pasajeras y vamos a llegar a otra orilla que va a ser más parecida a la orilla en la que estábamos antes de salvo que elijan a Vance, a J.D. Vance, que va a ser peor. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe, pero sí la tendencia de que el del que péndulo, tiene no mantiene. Del incumbente, claro, el incumbente que sale. Probablemente no, y vamos a tener un buen indicio de eso en 18, 20 meses más cuando hayan elecciones de midterm en Estados Unidos, ¿no? Entonces están las aguas turbulentas, estamos viendo esta oleada de regulación a nivel de gobierno central de Estados Unidos, porque también hay que decir de que hay mucha regulación estatal, local, y ahí hay una cantidad grande de estados, aproximadamente el 60% del PIB de Estados Unidos está en estados que se han comprometido a, ¿saben qué más? Me da lo mismo lo que esté haciendo el gobierno central, yo voy a seguir adelante con lo mío y voy a seguir adelante con las regulaciones que tengo y con los compromisos que tenemos como estados, etcétera, que es lo mismo que pasó en la primera presidencia del presidente Trump, ¿sí? En la primera presidencia ya tenemos un antecedente
que es haberse retirado del Acuerdo de París. Pasa, Tais, oye, sí, aquí estamos relajados, se te quedó el teléfono, mandamos un mensaje, allá está, aparece en la silla nuestra camarógrafa del primer bloque, que no es de la radio, pero bueno, de Natura. Dale nomás, suerte. Ya vimos en la primera presidencia de Trump el retiro del Acuerdo de París, ya vimos algunas medidas y la verdad es que si bien esas cosas tienen impacto y sería muy miope decir que no, hubo también colectivos de actores no estatales necesariamente, gobiernos locales, empresas, ONG, que sé yo, que acordaron, ¿saben qué más? Por mucho que el presidente haya dicho que el país se retira del Acuerdo de París, nosotros vamos a seguir haciendo las cosas como si estuviéramos en el Acuerdo de París. Ahora está pasando lo mismo, también en términos de acción climática a nivel local. Entonces, ¿están turbulentas las aguas? Sí, yo espero que sea un río que estamos cruzando hacia otra orilla, por eso la metáfora. Pero para mí lo más llamativo de todo es la reacción de algunos tipos de empresas, ¿no? Porque uno, observando lo que ha estado pasando en Estados Unidos, dentro de todas las cosas que a uno le pueden llamar la atención, es llamativo que muchas empresas tecnológicas estén tan alineadas a esto, por ejemplo, y digan, oye, ¿sabéis que si en realidad los compromisos que teníamos de diversidad, en realidad no? Los que teníamos de sostenibilidad, en realidad tampoco. Los compromisos que teníamos con la protección de la verdad y la verificación de fuentes de información, no. ¿No? Esas cosas son bastante llamativas y a mí me generan un montón de preguntas sobre... Bueno, están temas de derechos humanos, o sea, sí, la Corte Penal Internacional, pero eso, bueno, no sé si... Pero son tan centrales a tu modelo de negocio. Cuando una empresa dice, oye, para mí antes la verificación de la información y que fuera información real era prioritario. Y lo declaré, puse una vicepresidencia de eso, invertí detrás de tecnología que me ayudaba a eso, etcétera. Y de un día para otro, no, ¿sabes qué? Parece que no. Uno dice... Hay un tema de liderazgo también ahí al interior de esas empresas. Y no hay ninguno que se salve, porque Zuckerberg también arrugó, por así decirlo. ¿Para qué decir? A él me refería, digo. Elon Musk, yo sé, Jeff Bezos también dio ciertas órdenes el Washington Post, creo, o el de New York Times, no me acuerdo cuál es, el Times, que él es dueño ahora, o sea, casi todo, no sé si salva alguno. Y son cosas que uno supondría que si las estaban haciendo era porque agregaban valor, porque eran decisiones estratégicas. Cambia el contexto y cambiamos tanto la estrategia. O sea, más que agregar valor, yo no lo miro tanto en términos económicos, yo creo que era un tema de convicción. Bueno, pero es que de mínima agregaba valor, porque si hubiese destruido valor no se habría hecho, ¿cierto? Y las convicciones ya vemos que pueden cambiar, pero imagínate... Como decía Groucho Marx, sí. Estos son mis principios y si no te gustan tengo otros. Exacto. Pero imagínate, no sé, si yo hoy día tuviera 25 años, estuviera empezando a trabajar y estuviera empezando a poner plata en la AFP, en un fondo para mi pensión, una inversión de largo plazo. A mí también me queda la duda de si esas empresas que tienen esos bandazos tan importantes en cosas que se supone que son estratégicas, en otros temas también pueden tener bandazos así. Entonces, ¿cuánto uno puede confiar también como inversionista en empresas que tienen esos liderazgos tan centralizados y tan volátiles en algunas decisiones que supuestamente eran estratégicas? Y si no eran estratégicas y lo estaban haciendo solo por marketearse, bueno, ahí tenemos otro tema, pero que también termina siendo una erosión a la confianza, ¿no? Y a la capacidad de sostener una visión, que es algo súper importante desde el gobierno corporativo hacia abajo, ¿no? Desde los accionistas, digamos, pasando por el gobierno corporativo hacia abajo. Oye, pero la verdad que todos sabemos que, porque una cosa es el discurso público y otra cosa es lo que se conversa a puertas cerradas. Yo no tengo duda que hay mucha gente contenta con que se echen abajo ciertas políticas que les molestaban, como que la piel así les molestaba, un poco casi ideológicamente les molestaba. Sí, y yo creo que, a ver, la historia y la humanidad se mueve pendularmente. Esto es una reacción a cosas que quizás también estuvieron muy exageradas. Claro. Oye, hagamos una vez al mes el día de que las mascotas vengan a conocer el lugar de trabajo de los amos. Chuta, yo creo que eso también de repente... Oye, yo acabo de leer que alguien está llevando las mascotas a la empresa, que es un exitazo, que están todos felices los colaboradores. Tú lo tirás como algo... El de operaciones... Eso es de ahora. El de operaciones que tiene que preocuparse de la limpieza después. Claro, es verdad, es verdad. ¿No? Ahora, no todas las empresas están en la misma parada, ¿sí? Y estábamos hablando recién de las tecnológicas que han sido como muy vocales en esto y fueron
visualmente además muy notorias en la ceremonia de cambio de mando. Sí, pero en temas de DEI, famoso, diversidad, equidad, inclusión, también hay retailers, también hay, no sé, compañía de bebestibles. Sí, o sea, PepsiCo hizo algo. Un poquito más amplio, pero claro, ahí está asociado al gobierno actual de Estados Unidos. Hay varios de estos mega mogules. Claro, y ahí se empiezan a notar las diferencias entre empresas. Ponte tú, ya que hablaste de los bebestibles, PepsiCo hizo una declaración sobre retirar políticas de diversidad, equidad e inclusión. Y como ha sido toda la vida, ¿qué es lo que hizo Coca-Cola? Coca-Cola dijo, no, yo 2 más. Yo la mantengo porque hay valor, ¿no? Y hay empresas que están dando un poquito esa lucha también por liderar una cultura, ¿no? Pero lo interesante, me parece, es también analizar a todas esas declaraciones y esas empresas que están cambiando decisiones, pero no de fondo, sino de forma. ¿A qué me refiero? Oye, nosotros nos vamos a retirar del compromiso Net Zero. Bueno, de hecho hay un banco de inversión y también uno era BlackRock y el otro es JP Morgan. Cada uno se salió de alianzas distintas donde estaba metido. Exactamente. Pero lo cual no quiere decir que eche todo para atrás. Es un tema más simbólico. Es que ese es el punto, porque están las empresas que están echando para atrás. Literalmente de fondo, ¿no? Yo tenía una política, la retiro. Hay otras que, para simplificar y para hacerlo como más pedagógico, hay otras que, no, yo en la web decía que estaba comprometido a tal cosa o estaba adherido a la alianza de no sé qué y me salgo de la alianza, y saco de la web, pero no voy a dejar de hacer lo que estaba haciendo. Pero o sea, yo vuelvo al tema de los consumidores, Daniel, porque más allá del péndulo político y de Trump, este momento en Estados Unidos, ya en la época era Biden, creo, cuando Bud Light, o sea, AB InBev, con su Bud Light y con su comercial de una persona transgénero, hubo muchos consumidores americanos que no les gustó eso y reclamaron. Entonces, AB InBev, que Anheuser-Busch y todo ese mamotreto de nombres por tanta fusión, dice, bueno, oye, una cantidad, no sé si era el 50, el 40 importante de consumidores, esta cuestión de verdad les molesta, así que voy a retirar ese apoyo o voy a retirar ese comercial, incluso con Black Lives Matter. O sea, puede producir una reacción. Yo no lo apoyo, yo por mí que eso siguiera. Por algo estoy haciendo un programa que uno de mis 3 verticales la sostenibilidad y me considero un liberal y con todo lo que tiene que ver con diversidad, inclusión, equidad, etcétera, etcétera. Pero es un hecho que los líderes, ya que estamos y partimos diciendo y hablando de cuáles son los desafíos para los liderazgos durante el 2025 para los líderes, enfrentando estas aguas turbulentas, más allá de si se cruza o no se cruza el río con el cambio de gobierno futuro en Estados Unidos y tendencias mundiales, pero están en aguas turbulentas. Entonces, volviendo atrás, esas aguas turbulentas, independiente del péndulo geopolítico o político en países importantes, siempre está el tema de la polarización de la sociedad y las distintas posturas frente a estas temáticas. Hay gente que incluso alega que, oye, de no creerlo, pero yo tengo amigos que incluso alegan, oye, ¿por qué tanto el cambio climático si Chile contamina el 0,00001, así que no deberíamos apoyar en nada, invertir las lucas en educación, en esto, en esto, otro? Esa es su lógica, ¿cachai? Sí, por lo tanto, los líderes no solo van a tener que en estos momentos de aguas turbulentas saber cómo manejarse, sino también en general, porque hay sociedades cada vez más polarizadas. Pero y ahí yo creo que la importancia de los liderazgos también es poder entender que las decisiones tienen que ver con ciertos objetivos y con ciertos contextos, ¿cierto? Si eliminamos toda referencia a la crisis climática, eso no significa que la crisis climática desaparece. El problema de adaptación, el problema de mitigación, los problemas sociales derivados de la crisis climática siguen estando ahí, no se eliminan porque eliminamos una frase en una memoria anual o en una página web. Las expresiones de ciudadanas en términos de diversidad no van a ser menos porque borremos una política, van a seguir estando ahí, ¿no? No va a haber menos gente con determinada preferencia, orientación, llamémoslo como lo queramos llamar, sino que lo más pero lo que sí hay es la lógica de las contrarreformas conservadoras, y en ese sentido agarran esa lógica de que se habla en términos políticos
por ejemplo, derecha cobarde, derecha sinvergüenza, etc. También en el mundo conservador hay yo no tengo por qué tener vergüenza de manifestar que estoy en contra de las políticas de temas de cambio climático. O sea, van a seguir existiendo ambos lados, pero agarran más fuerza o más personalidad, por así decirlo, los que pueden manifestarse en contra. Y ahí los líderes, que son líderes de empresas, tienen que tener ojo porque son consumidores. Sí, y son consumidores que también están expresándose en distintas direcciones. Por ejemplo, esta semana vi una campaña de vía pública en Londres. Sí, la he visto. ¿La viste? La de Con Tesla Musk. y Musk. Sí. Y yo leí ahí quién la financia. Era la pregunta que hacían en el post. Pero eso está teniendo un montón de repercusión también. ¿Por qué? Porque, y de hecho, las ventas de Tesla... Un desastre. ¿No? Se han caído como 40%. Le voy a mandar un saludo a mi socio, a Gonzalo, porque todos los días nos miramos el precio de la acción de Tesla y cómo ha venido cayendo a pique desde que fue la toma de posesión del presidente Trump. Pero más allá de la anécdota, yo creo que los líderes se deben a un deber que es el de conducir en un contexto y en relación a ciertos desafíos. Los desafíos siguen estando ahí. Tácticamente, probablemente haya momentos en que haya que irse más por debajo del radar, pero eso no significa tener que dejar de enfrentar esos riesgos que enfrenta la empresa, esas oportunidades que también enfrenta la empresa. Y si el riesgo es, si soy muy visible, estoy en el punto de mira de alguien, bueno, está bien, salte del punto de mira y es entendible que me lo podría criticar, digamos. Nos quedan 4 minutos, creo que sí, ¿o no? Sí, un poquito más. Yo sé que tú tienes 5 recomendaciones como Manuya, digamos, que ustedes se dedican a eso como consultora, para servir a los líderes de cruzar ese puente de aguas turbulentas. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Medir valor económico, por ahí veo. Sí, pues, bueno, todas estas cosas, y es con lo que empecé, ¿no? Se supone que todas estas decisiones que habían tomado antes algunas empresas era porque agregaban valor. Bueno, ¿cómo valorizamos eso, no? Lo mismo que hablaba Guto recién, cómo integramos en el estado de resultados las externalidades positivas o negativas, ¿no? Pero existen metodologías para ir integrando algunas de esas externalidades y para ir midiendo, oye, lo mismo que decías tú, preferencia al consumidor. Bueno, sí, hay consumidores que de repente se identifican con una posición, hay otros con otra. Probablemente alienar a tus consumidores no es buena idea para nadie, para la mayoría de las empresas, pero también existen empresas como Patagonia o como Natura que dicen, no, ¿sabéis qué más? Yo 2 fichas le pongo a esto, no una. Claro, como lo hizo Coca-Cola. Con lo de diversidad, inclusión. Innovación y tecnología, Daniel, te voy a ir apurando un poquito para que alcancemos las 5. Innovación y tecnología, bueno, claramente la gran oportunidad que tenemos ahora tiene que ver con justamente cómo incorporamos innovación y tecnología en varios frentes. Un frente es el de incluso automatización de decisiones. Hay decisiones que ya ni siquiera debieran estar sujetas a que alguien las cambie, por ejemplo, esa podría ser una de las aplicaciones, pero la verdad es que la innovación, la tecnología, cuando innovamos es para qué, cuando damos un salto tecnológico es para qué. Los saltos tecnológicos son para resolver problemas. Los problemas, insisto, siguen estando ahí, no se han borrado por decreto. ¿Sí? Entonces es importante enfocarla. Después hay un tercer punto que es interesante porque habla de que el mundo empresarial es complejo y que la burocracia puede ser un enemigo, pero simplificar en exceso es peligroso. Interesante ese punto. Sí, yo creo que también hemos llegado a una cosa media extrema de, oye, ¿sabéis que hay que reportar el desempeño de la empresa en función de este marco, de este otro, y estamos agregando ciertas complejidades que al final hay mucha burocracia en eso? Yo creo que ahí quizá se ha pasado la mano un poquito en la sofisticación de la reportería y de tanta métrica, y la verdad es que de repente, en vez de tratar de cubrir todo y de abarcar todo, es preferible, no, hay que cubramos las cosas críticas y enfoquémonos en aquellas. Eso se refiere al reporting. Sí, más tiene que ver con... Ya. Sí, también tiene que ver con el reporting, genera una cantidad de burocracia. Burocracia, yo pensé que se refería a normativa, de liberalizar demasiado la permisiología, también puede ser peligroso. Sí, pensé que se refería a eso, pero es más al reporting. Es que burocracia son las dos cosas también. Ya, hay una burocracia interna de las empresas y que tiene que ver con cumplir con normativa para reportería. Está todo lo que hemos hablado largamente sobre permisología. Sí, quizás el momento es ir a lo simple y ir a lo que realmente tiene un impacto material, ¿no? El tema de los detractores, ¿qué recomiendas hacer con los detractores? Yo creo que primero hay que escucharlos.
y hay que sentarlos en la misma mesa. Esta cosa es, nos enfrentamos. No, hay una anécdota muy linda, muy ilustrativa de cuando a Unilever lo trataron de comprar en la época, en uno de los años de Paul Polman como CEO, y lo trató una compra hostil, trataron de hacer. Y esa compra hostil se evitó porque habían stakeholders que eran detractores de Unilever, pero que estaban siendo escuchados por Unilever y entendían para dónde iba Unilever, que dijeron, no, ¿sabes qué? Si los compran estos otros, que son los malos de verdad, a ojos de ellos, vamos a boicotear Unilever. Cuando uno es capaz de entender por qué el otro es detractor, qué es lo que está esperando, ahí es donde uno puede tener puentes de construcción de confianza, y eso hace a la sostenibilidad, porque efectivamente es esa gente la que te termina defendiendo después o termina siendo un aliado o tu mejor espejo para el punto ciego. Excelente. Y el último, los hechos importan más que las palabras. ¿Qué significa eso? Yo creo que estamos sobrepasados de declaraciones lindas, estamos sobrepasados. Uno mira las memorias anuales, ahora en abril vienen las memorias. Hay algunas memorias que parecen el álbum Panini, con todo respeto, de los ODS, porque es como la competencia de quién tiene más estampillitas de los ODS, y todavía tenemos gente que dice, no, yo contribuyo al fin de la pobreza porque pago sueldo. No, tú estás contribuyendo a que a no romper la ley, simplemente. El hacer es mucho más importante que lo que decimos. Muchas gracias, Daniel. Vamos a saludar ahora a nuestros auspiciadores, partiendo por Enex, licenciataria de Shell en Chile, que lidera el mercado energético, logrando estándares de calidad y compromiso ambiental. Conócelos en www.enex.cl. Morris Opaso lidera la revolución digital con soluciones en la nube. Más de 1.500 proyectos en la TAM respaldan su enfoque 360 para innovar con tecnología. Transforma tu empresa ahora con Morris Opaso. Visita morrisopaso.com. Muchas gracias, Daniel Berchelli, por haber estado con nosotros, primero de co-conductor, ahora de entrevistado. Los dejo con Beto Aquemio, es clave que tengan un gran fin de semana, y muchas gracias por la sintonía. Gracias, Daniel. Gracias a ti, Alex, un gustazo como siempre. Hasta el lunes. Morris Opaso, experto en migración a la nube.